Hola a todos. Hoy es miércoles, 29 de abril de 2026. Y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Matthew Ho. Bienvenido de nuevo, Matt. Hola Nima, me alegra verte. Pero déjame empezar por lo que se preguntó. Verás, estaban preguntándole a Pete Hegseth, los representantes, le estaban preguntando cómo se siente respecto a la guerra y si Estados Unidos está ganando esa guerra. Y esto fue lo que respondió Pete Hegseth. Ay, ¿crees que estamos ganando? No, Rithemers fez spread de portion dibid. Pai, estamos ganando la guerra. Sin duda. Entended. The new Jabris mukeran seal Tristein Stirroth. Bueno, yo diría que el bloqueo que mantenemos, ese que no permite que entre ni salga nada de los puertos iraníes, siempre está entre las opciones que podemos utilizar. Así que ellos nos bloquearon y luego nosotros bloqueamos su bloqueo. Es como decir, te toca. O como si el presidente Madison hubiera dicho, bueno, los británicos acaban de quemar Washington, pero no pasa nada, nosotros también lo vamos a quemar. ¿Sabes qué es increíble? Aquí está el informe del Wall Street Journal, Matt. Dice que Trump no quiere reanudar los bombardeos sobre Irán ni retirarse del conflicto. Va a mantener un bloqueo indefinido sobre Irán. Esa es la política, porque Pete Hegseth había mencionado el bloqueo. Y según tu comprensión, ¿cómo intenta la administración Trump convencer a la gente, en Estados Unidos o en el resto del mundo, de que están en una buena posición ahora mismo? Y eso no es diferente, Nima, de lo que hicieron administraciones anteriores. Quiero decir, Hegseth puede parecer caricaturesco, incluso un poco payaso, pero de verdad es tan distinto de los secretarios de defensa que se sentaban en audiencias como esas durante las guerras de Irak y Afganistán, insistiendo en que Estados Unidos estaba ganando en Irak, ganando en Afganistán. Tengo una lista de lo que decían los generales en Afganistán, uno tras otro, hablando de los avances, de que se veía la luz al final del túnel, de que estaban ganando. Uno tras otro, lo mismo. Así que Hegseth no es diferente de sus predecesores. Creo que la administración Trump conoce la realidad aquí. Al menos aquellos que por desgracia no asesoran directamente al presidente Trump, sí saben cuál es la realidad. Y vimos esto a través de las filtraciones que se produjeron la semana pasada desde el Pentágono hacia, yo diría, los tres medios más fiables del establishment de seguridad nacional: The New York Times, CNN y NBC News. La primera filtración fue al New York Times, donde se decía cuáles eran las reservas de misiles y drones iraníes, ¿verdad? Muy por encima de lo que había sido la narrativa durante semanas y semanas, prácticamente los 2 últimos meses, según la cual Estados Unidos e Israel habían destruido las flotas de misiles y drones de Irán, su capacidad de fabricarlos y también de lanzarlos. Pues bien, esta filtración del Pentágono al New York Times de esta semana desmonta por completo esa versión. Y unos días después, hubo una filtración a la CNN en la que se hablaba de las reservas de armas estadounidenses, tanto ofensivas como defensivas, y de que los interceptores de defensa antimisiles THAAD y Patriot estaban por debajo del 50%. Y esto es algo de lo que, como sabes, la gente en tu programa ya hablaba antes, incluso de que empezara la guerra, ¿verdad? Quienes escuchan y ven el programa ya lo saben. Pero el hecho de que sea el propio Pentágono quien se lo diga a la CNN, que estamos en esta situación, que 6 semanas después de que empezara la guerra nos queda menos de la mitad de nuestros THAAD y Patriot, eso es lo preocupante. Así que, bueno, haces los cálculos y te das cuenta de que esto significa que los iraníes pueden seguir haciendo lo que estaban haciendo porque tienen misiles y drones de sobra y simplemente seguirán haciéndolo. Repite las últimas 6 semanas, pero añade una séptima, y los estadounidenses se quedarán sin misiles.
Claro, eso suena simplista, incluso un poco frívolo, pero el punto está ahí. Además, las reservas de aviones estadounidenses son bajas, igual que las de armamento ofensivo, sobre todo las municiones de largo alcance, como los JASSM. Eso significa que los estadounidenses no pueden limitarse a lanzar misiles desde cientos de kilómetros de distancia. Tienen que enviar aviones sobre el cielo iraní. Y esto es algo que muchos llevamos diciendo desde que empezó esta guerra. Los estadounidenses no tienen supremacía aérea, solo la tienen de forma localizada. Desde luego, no tienen dominio aéreo. Eso está claro. Pero los ataques aéreos estadounidenses, con aviones tripulados sobre Irán, parecen venir, o bien de B-2 lanzando bombas a gran altitud, o bien, me imagino, de paquetes bastante grandes de ataques aéreos que incluyen lo que se llama componentes SEAD. SEAD significa supresión de las defensas aéreas del enemigo. Así que, si tienes un ataque con, digamos, 6 u 8 cazas haciendo los bombardeos, puede que haya 20 o 30 aviones más solo para apoyar a esos 6 u 8, o 4, 6 u 8 aparatos, para asegurarse de que los iraníes no puedan derribarlos. Esa es la realidad. Y vimos hace unas semanas lo que pasa cuando los estadounidenses envían aviones que vuelan bajo dentro de Irán. Los derriban, los acribillan y acaban convertidos en restos ardiendo en medio del desierto iraní. Ya sabes, quiero decir, eso es lo que está difundiendo CNN. Y otra vez, apenas un par de días después de la filtración del Pentágono al New York Times. Y la tercera que vimos fue la filtración a NBC News durante el fin de semana, con esa larga descripción de los daños causados por los iraníes a las bases estadounidenses en todo el Golfo Pérsico, ¿verdad? Y todos sabemos que esas bases han sido evacuadas. De nuevo, la gente que ve este programa conoce bien el alcance de los daños en esas bases, pero que NBC News lo haya contado de esa forma, tan consolidado, sumándolo todo y presentándolo así, resulta realmente llamativo. Entonces, miras esto y dices, vaya, el Pentágono acaba de filtrar información sobre cuántos misiles y drones les quedan a los iraníes, cuántos misiles nos quedan a nosotros, y el daño que los iraníes causaron a nuestras bases en solo una semana. Es decir, básicamente, el Pentágono también está intentando cubrirse las espaldas, porque ahora mismo se ve bastante ese tipo de cosas saliendo de Washington. ¿Cómo se construye el relato? ¿Quién va a cargar con la culpa? Ves a distintas instituciones y también a personas diciendo, yo no estuve de acuerdo con esto. Yo siempre dije que no deberíamos haberlo hecho. Y sí, van a empezar a salir esas historias. Pero creo que lo que vimos con esas filtraciones a The Times, CNN y NBC News fue un esfuerzo muy claro del Pentágono por debilitar cualquier apoyo público. Y eso incluye el apoyo del Congreso y de los medios a la continuación de esta guerra. Así que creo que lo que estamos viendo es a la administración Trump intentando encontrar una forma de salvar la cara, buscando un modus vivendi, una manera de seguir adelante con esto. Y creo, lo escribí en mi Substack la semana pasada, que existe la oportunidad, en este alto el fuego indefinido, en este conflicto congelado, de que los tres principales beligerantes, pero sobre todo Irán y Estados Unidos, puedan retirarse ahora diciendo que han conseguido victorias, ¿no? Que han sacado suficiente provecho de todo esto, de esta guerra, como para ofrecer a sus bases, a sus ciudadanos, una narrativa según la cual les ha ido lo bastante bien en esta guerra. En la narrativa de Trump, eso sería decir que ganaron la guerra. Creo que se puede decir que para los israelíes, su conquista del Líbano debería bastarles. Pero la presión política que tiene ahora mismo Netanyahu, no estoy seguro de que puedan manejarla. Ahora bien, para los estadounidenses y para los iraníes, esta idea de un alto el fuego indefinido como una especie de modus vivendi, una forma de avanzar, un conflicto congelado con el que puedan convivir, creo que eso es algo que, ya sabes, estamos hablando de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu. No apostaría todo mi dinero a que ocurra, pero sí pondría unos 70 céntimos por dólar a que eso es lo que veremos. Básicamente, una continuación del alto el fuego.
Eso es lo que ya he dicho antes. La idea de que los estadounidenses lleguen a un punto en el que traten a Irán como trataron a Irak en los años 90, no creo que vaya a pasar exactamente así, pero sí pienso que ese es el enfoque hacia el que se orienta el pensamiento estadounidense. Matt, el último informe, como has mencionado, fue en CBS News. Y ellos informaron que, como dijiste, no fue ABC News, fue CBS News. Hablaron de ese informe sobre la destrucción. No sé si ABC News también informó sobre eso. Quizá lo hayas leído. Pensé que eso era de la NBC, pero quizá era de la CBS o algo así. Pero vamos, una de las 3 grandes cadenas estadounidenses. Estoy bastante seguro de que la gente no lo ha leído. Ya sabes, si lo tomas como algo que viene de un portavoz fiel del imperio americano, vaya, aquí hay un mensaje que se está transmitiendo, sí. Sí, y porque he leído en CBS News en el informe que publicaron que Irán, en los primeros días de esta guerra, utilizó F-5 para localizar y atacar los objetivos. Ya sabes, este es el momento en que lo tienen todo. Tienen los radares, tienen el sistema de defensa aérea. Exacto. Creo que podría ser el mismo día en que el sistema de defensa aérea en Kuwait alcanzó a los F-15. Podría haber sido una especie de caos, porque Si recordamos aquel primer día, cuando el piloto de la Fuerza Aérea de Kuwait derribó esos 3 F-15, el mando central de Estados Unidos, sí mencionó que había aviones iraníes atacando Kuwait. Y creo que muchos de nosotros nos fijamos en eso. Y ahora tenemos la confirmación de que se trataba de un F-5 iraní, un modelo que data de los años 60. Un avión de muy bajo presupuesto, muy básico, pequeño, muy maniobrable, pero no debería ser ninguna amenaza para Kuwait. Nuestros aviones, los F-15, los F-22, no deberían permitir jamás que algo así saliera de Irán, ¿verdad? Y además, la idea de que ese aparato no fuera derribado por las defensas aéreas estadounidenses o kuwaitíes, pero que al final fuéramos nosotros quienes lo derribamos. Quiero decir, me parece una historia increíble, ¿no? Resume perfectamente todo esto, ¿verdad? Todo este lío, la arrogancia de los estadounidenses, esa mentalidad de que con todo el dinero que hemos invertido en tecnología, en nuestras enormes bases, en nuestros superportaaviones, y luego llega un F-5 iraní, se cuela entre todo eso y bombardea. Bueno, lo que fuera que bombardeó, ya no recuerdo qué dijiste, pero sí, logra penetrar ese espacio aéreo. Pero bueno, lo importante aquí es que sí, esa es una historia curiosa, pero la historia de verdad son los drones y los misiles. Y más aún, la gran historia detrás de eso es la capacidad de Irán para seguir fabricando esos drones y misiles. Si miramos atrás y analizamos las tasas de gasto, ¿cuántos drones y misiles lanzaban los iraníes cada día durante 6 semanas? Básicamente, dejando aparte el primer día o los 2 primeros días de la guerra, cuando hubo ese gran pico inicial, ese gran gasto de munición, que probablemente incluía muchas maniobras de distracción. Estamos hablando de que los iraníes lanzaban de media entre 100 y 125 drones y misiles al día, aproximadamente unos 100 o 115 drones diarios, y entre 5 y 15 misiles balísticos cada día. Y luego comparas eso con lo que podemos entender como su capacidad para construirlos. Y desde luego, no creo que puedan fabricar entre 5 y 15 misiles balísticos al día, pero sí pueden producir mucho más que eso. Pueden hacerlo en una semana. ¿Cuántos podrían fabricar en un mes? Pueden mantener ese ritmo, sobre todo si las reservas que tienen están al 70% de lo que tenían al comienzo de la guerra. Y en cualquier caso, todas esas cifras son especulativas, porque no hay manera de que los estadounidenses conozcan realmente esos números. Así que probablemente lo que tenemos es también una estimación optimista por parte de los estadounidenses.
Creo que esa cifra, la que se dio, decía que los iraníes habían perdido hasta el 70% de su flota de misiles. Yo diría que probablemente sea más bien un 85%. Y de esos misiles que los iraníes lanzaron, ¿cuántos fueron realmente destruidos por Estados Unidos e Israel? Probablemente muy pocos. Lo que estamos viendo en realidad es cuántos llegaron a disparar. Así que podemos hacer cálculos sencillos, con papel y bolígrafo. Y si estimamos cuántos misiles pueden producir al mes, digamos unas decenas, entonces podemos calcular que en 2 meses dispararon y perdieron alrededor del 30%. Quiero decir, ahora ya se puede ver bastante claro. Pueden mantener esos ataques con misiles hasta el otoño. Los drones son otra historia completamente distinta, porque tenemos que asumir que los iraníes pueden fabricar al menos 100 drones al día. Tenemos que creerlo. De hecho, probablemente puedan producir incluso más. Los cálculos que los sitúan en un 40%, en mi opinión, son demasiado optimistas por parte de los estadounidenses. Pero también podemos mirar los hechos y decir, sí, han lanzado una cantidad enorme de drones. Así que, si lo piensas, si el plan de batalla iraní es lanzar 100 drones al día para desgastar y debilitar de forma continua las defensas estadounidenses, israelíes y árabes, bueno, los iraníes pueden fabricar 100 drones al día, como mínimo. En esencia, pueden mantener ese ritmo indefinidamente, para siempre. Y luego comparas eso con, bueno, los estadounidenses el año pasado produjeron 96 misiles THAAD, no fabricaron, creo, unos 600 misiles Patriot ese mismo año. Y hay todo este discurso, todas estas afirmaciones de las empresas de armamento diciendo que han cuadruplicado sus ritmos de producción. Ya veremos dentro de 4 años si eso se cumple o si lo vemos alguna vez. Quiero decir, haces los cálculos, los números sobre el papel, y te das cuenta de que, si los iraníes pueden seguir lanzando misiles al ritmo actual, como han hecho en los 2 últimos meses, durante otros 6 meses más, y los drones de forma indefinida, llegas a un punto, digamos, hacia el verano, en el que los sistemas de defensa aérea de Estados Unidos, Israel y los países árabes se quedan sin misiles. Exacto. No es un cálculo muy complicado de hacer, y creo que eso es lo que todos deberíamos tener delante de los ojos, esa comprensión. Otra cosa que quiero señalar, ya que estamos hablando de las municiones, es lo siguiente. Si la gente va, y de hecho animo a que lo hagan, y mira cómo han ido las acciones de las empresas de armamento estadounidenses en los últimos 2 meses, verá que les ha ido bastante mal. Normalmente, algo así debería ser una mina de oro, ¿no? En una guerra como esta, Lockheed, Raytheon, Boeing, Maune Stewart como the Thwarnship de Marines, Marines, en Energuthan de la Moa. The gravy train with biscuit wheels. Mira, esto debería ser una auténtica bonanza para ellos. Pero luego vas y miras, y sus acciones han caído en los últimos 2 meses. Y la razón por la que las acciones de las empresas estadounidenses de armamento están bajando es porque el mundo está viendo este mal rendimiento, este fracaso de las compañías de armas de Estados Unidos a la hora de ofrecer armamento que realmente funcione, que haga lo que dicen que va a hacer y además que sean capaces de entregarlo a tiempo para que los ejércitos puedan usarlo de verdad. Y por eso estamos viendo, entre otras cosas, que esas acciones de armamento están cayendo. De hecho, hoy informaron que por fin tenemos la cifra oficial sobre cuánto están gastando en esta guerra, la Operación Furia Épica. Esto es lo que dijeron. A día de hoy, estamos gastando unos $25,000 millones en la Operación Furia Épica. La mayor parte de ese dinero se destina a municiones. Una parte, obviamente, es para operaciones, mantenimiento y sustitución de equipos. Prepararemos un presupuesto complementario a través de la Casa Blanca que se enviará al Congreso en cuanto tengamos una evaluación completa del coste del conflicto. Entonces, ¿estás diciendo que el coste total, a estas alturas,
es de $25,000 millones. Sí, esa es nuestra estimación del coste. ¿Ese es el coste por parte de Estados Unidos o junto con Israel? ¿O hasta qué punto es sincero, tal y como lo está planteando? Estoy seguro de que es un informe honesto, porque lo están presentando al Congreso. Es honesto, pero con todo tipo de advertencias, asteriscos y estimaciones incluidas. Y creo que en este momento no pueden saberlo con certeza. Los costes, en mi opinión, son su estimación más baja, y si pudiéramos ver sus documentos, encontraríamos también estimaciones más altas y una especie de valor intermedio. Y eso tiene que ver con cómo funciona la guerra, todo lo que hemos visto en el same within thing memory during war conflicts. Creo que personas como Linda Bilmes, en Harvard, Steven Semler, del Centro de Política Internacional, Bill Hartung, del Instituto Quincy, o la gente del Instituto de Estudios de Política y del Proyecto de Prioridades Nacionales, todos los que siguen de cerca estos temas, como el proyecto Costes de la Guerra de la Universidad de Brown, todos ellos dicen que esto cuesta unos $2,000 millones al día. Que esta guerra, en realidad, si haces los cálculos, está ya más cerca de los $60,000 millones que de los $25,000. Pero claro, todos estamos acostumbrados al Pentágono. No quiero decir que mientan, porque seguro que tienen la documentación para demostrar que en algún pie de página aparece el número real. Pero no, debería decirlo claramente. Están mintiendo. Quiero decir, él sale ahí a hablar y saben perfectamente que esa cifra es una estimación muy, muy baja. Y veremos si eso es verdad cuando llegue el suplemento, Nima. Si el suplemento llega y piden $200,000 millones, entonces ya sabes que esos $25,000 millones eran muchísimo menos. Una de las cosas que hacen, y esto es algo de lo que Linda Bilmes de Harvard habla constantemente, es que dan el coste de reemplazar los F-15 que perdieron, ¿vale? Perdieron 4 F-15, pues dan el coste de reemplazarlos usando los dólares del momento en que compraron los aviones originalmente, ¿no? Claro, quiero decir, el reemplazo, y no sé si algunos eran F-15E. Creo que no eran los modelos AX, así que ni siquiera sé si siguen fabricando los F-15E. Si alguien lo sabe, por favor, que me lo diga en los comentarios. Pero ya sabes, están usando el coste de un F-15 comprado en 1999 o de un F-15E del 98. Y ese coste podía ser de unos $65 millones. La realidad, sin embargo, es que ya no están sustituyendo los F-15 por otros F-15, ni los F-15E por otros F-15E. Los estarían reemplazando por un F-35, que si te guías por la propaganda, cuesta $100 millones. Pero si te basas en lo que dice la Oficina General de Contabilidad, el precio real de un F-35 ronda los $200 millones por unidad. Quiero decir, no quiero desviarme del tema, pero el engaño, la duplicidad que hay detrás de todo esto es sencillamente asombrosa. Solo un ejemplo. Si vas y miras los informes del Pentágono sobre el programa del F-35 y sus costes, notarás algo curioso. Verás que los F-35 están valorados en dólares constantes de 2013, lo que significa que el F-35 entró en servicio operativo ese año. En lugar de ajustar el coste del programa por la inflación, como haría cualquier organización normal, no corrupta, honesta y competente, el Pentágono mantiene el precio del F-35 en sus informes al Congreso ligado al valor de 2013. Y eso es completamente absurdo, porque en realidad no estás hablando de dinero real, estás hablando de lo que costaba el programa hace 12 años. La idea es que, si ahora cuesta, digamos, y otra cosa que también hace el Pentágono, es que no incluye los costes de investigación y desarrollo de estos aviones, que suman cientos de miles de millones de dólares. Por eso digo que el coste se presenta como 100 millones, pero como señala la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, si incluyes los costes de investigación y desarrollo, esos F-35 se acercan a los 200 millones cada uno.
Quiero decir, si miras el programa en su conjunto, 1000 F-35 por $2 billones. Básicamente eso es lo que es. Eso es lo que acaba saliendo. Y pasa lo mismo con el programa del bombardero B-21, que es el que estamos analizando ahora. Quieren comprar 100 de esos aviones. Si miras lo que se dice públicamente sobre eso, te dirán, vale, el precio va a ser de $100 millones por avión. Pero cuando ves el precio real del programa, resulta que son 200,000 millones. Y estás comprando 100 unidades. Eso significa que cada avión cuesta unos 2,000 millones, ¿no? O lo que sea. Creo que a veces dicen que son 500 millones cada uno. Da igual. Pero en fin, se ve esa duplicidad por todas partes. Así que, cuando el interventor en funciones habla del coste de una guerra que está completamente envuelta en mentiras, no podemos esperar que ofrezca otra cosa. Y sí, esa cifra de 25,000 millones me recuerda mucho a lo que dijo la administración Bush que iba a costar la guerra de Irak en 2002. Matt, hay informes de que Lockheed Martin está desarrollando un nuevo sistema de defensa aérea contra drones. Y bueno, no recuerdo exactamente el presupuesto para producir esas defensas, pero cuesta una fortuna, ya sabes, fabricarlas. Si miras los interceptores y todo lo que pueden usar, al final vale la pena solo para derribar uno de esos drones estadounidenses que cuestan más que 2 F-35. Ninguno de los drones que está usando Irán. No sé cuál es la lógica detrás de fabricar ese tipo de armas. No tiene sentido. Quieres producir algo que sirva para derribar el tipo de dron que tiene el enemigo, no el que tú mismo posees. Bueno, sí, claro. Podríamos hacer todo un programa, Nima, solo sobre contratación y pruebas. Yo hice algo de eso en mi época, ya sabes, durante la guerra de Irak. Fui el responsable de la organización conjunta para derrotar. Era uno de los jefes del equipo. Y estábamos, esto fue en 2008, intentando encontrar tecnologías que permitieran detectar a los suicidas. Así que la pregunta era, ¿qué tenemos ahí fuera que podamos usar para ver una bomba debajo de la camisa de alguien? Y bueno, lo que aprendí sobre el programa de adquisiciones, sobre la industria, la tecnología, las pruebas, todo eso, fue, como la gente puede imaginar, porque vieron los resultados de esas guerras, tan corrupto como cabría esperar. Pero siempre recuerdo esto. Probamos probablemente unos 25 dispositivos distintos para ver si encontrábamos algo que, en esencia, pudiera ver through 10th and program miris personal. Y fui allí, ya sabes, teníamos todas esas pruebas y todos los proveedores venían con su equipo y los poníamos a prueba, lo revisábamos todo. Y al final descubrimos que solo 2 sistemas, de entre 20, 25 o 30 o los que fueran, eran capaces de detectar un dispositivo bajo la ropa de una persona. Y era un dispositivo bastante sencillo, sin complicaciones, si lo llevaban en la espalda o si lo disimulaban de alguna forma o si había varios atacantes o señuelos o lo que fuera. Claro, había maneras de engañar al sistema. Pero simplemente para detectar una bomba con metal debajo de una camisa, ya sabes, solo había 2 cosas que funcionaban. Una eran las grandes máquinas de escaneo por las que pasas en el aeropuerto, ¿verdad? Esos dispositivos de imagen funcionan muy bien, pero tienen que estar en un entorno con control de temperatura, sin nada de polvo, ya sabes. Así que no sirven para lo que necesitamos. El otro, en cambio, era simplemente el detector de metales de $3,000 que tenemos por todo el mundo. El típico arco detector que ves en los juzgados, en los estadios, en cualquier sitio. Ese fue el que mejor funcionó en 2008 de entre todas las tecnologías que el gobierno de Estados Unidos consiguió reunir para detectar a los terroristas suicidas, y costaba $3,000. Cuando fui a informar a nuestro subdirector sobre esto y le dije cuánto costaba, me interrumpió. El Dr. Casey, así se llamaba, un tipo estupendo, me dijo, no lo entiendes, no lo estás entendiendo.
No hay manera de que vengas aquí, entres en este programa, con los miles de millones de dólares que tenemos en efectivo, con todos los documentos reunidos, con toda la industria montada, con todos los proveedores listos, y digas que quieres comprar algo por $3,000 la unidad. Nadie te va a dejar hacerlo. Es demasiado barato. Así no funciona el sistema, ¿verdad? Ya sabes, quiero decir, esa es la idea, que el complejo militar industrial en Estados Unidos no está diseñado para proporcionar equipos, armamento o municiones que beneficien al soldado o que sirvan a los intereses del país. Está hecho para generar beneficios a esas corporaciones, ¿sabes? Y entonces él hizo esta pregunta. ¿Cómo es posible que estén dispuestos a gastar tanto dinero en sistemas antidrones para destruir drones que cuestan una fracción de eso? Pues porque así es como se gana dinero. De eso va el sistema. Ese es el propósito del complejo militar industrial. Exacto. Quiero decir, esta idea de acabamos de ver a Irán destruir 13 bases estadounidenses en Oriente Medio, defendidas por miles de millones de dólares en tecnología, ¿verdad? Ya sean radares, aviones de combate, sistemas de misiles, sistemas de comunicación y todo eso, con drones que supuestamente cuestan $20,000. Y he visto muchas estimaciones que dicen, bueno, no muchas, pero algunas que dicen que esos drones cuestan quizá $2,000 o $3,000. Y claro, uno mira eso y dice, fíjate en este desequilibrio, ¿no? Y este es otro ejemplo más de por qué esta guerra es una guerra del siglo XX frente a una guerra del siglo XXI. Es decir, los estadounidenses intentando mantener el pasado, mantener su orden imperial, su siglo americano, frente a este nuevo mundo multipolar. Y cuando analizamos todo eso, cuando lo descomponemos, se ve claramente. Se ve a los estadounidenses usando métodos, tácticas, equipos que están anticuados, que han sido en el pasado. Exacto. Así que ahora tienes estos drones que cuestan $20,000 o $5,000 o lo que sea, que puedes producir en masa de la noche a la mañana y que destruyen sistemas de radar que valen $1,000 millones y tardan 4 años en construirse. Exacto. Por eso se puede ver que los portaaviones de la Marina, que ahora cuestan $15,000 millones cada uno, no pueden acercarse a menos de 1,000 kilómetros de la costa iraní. Porque los iraníes son capaces de fabricar misiles antibuque en masa dentro de su propio país. No necesitan la ayuda de nadie para eso. Y esos portaaviones de $15,000 millones no tienen defensa contra ellos, ¿verdad? Y de nuevo, es otro tema. Podríamos hacer un programa entero solo sobre esto. Solo hay que mirar la guerra y comparar el siglo XX con el siglo XXI y ver cómo los estadounidenses, que creo encajan perfectamente en este ejemplo, es parte, diría yo, del ciclo vital de los imperios, simplemente no lo entienden, ¿verdad? Están tan impregnados de su propio sentido de derecho, de su propia arrogancia, que no tienen conciencia de cómo es realmente el mundo, de cómo funciona en realidad, ni de lo que un adversario puede llegar a lograr. Porque, en la visión estadounidense del mundo, nadie puede enfrentarse a ellos. Lo vi constantemente en Irak y en Afganistán. No hay forma de que esta gente pueda vencernos. Y esa es la actitud que hay ahora mismo en Washington, D.C. No hay forma de que esta gente pueda vencernos. Matt, hoy uno de los representantes le preguntó a Pete Hegseth sobre, ya sabes, esa afirmación de que la situación en la que están los Estados Unidos es un atolladero. Y eso le pareció indignante a Pete Hegseth. Dijo, ¿cómo te atreves a decir eso? Porque claro, si hubo un atolladero, fue en Irak, en Afganistán. Yo estuve allí, eso sí que fue un atolladero. Pero lo que está pasando con Irán no se parece en nada a eso. Ahora bien, parece que Matt, la última propuesta iraní, tiene básicamente 3 pasos para la negociación. El primero sería poner fin de manera permanente al conflicto, a la guerra, no solo entre Irán y Estados Unidos, sino también entre Israel y Líbano. Ese sería el primer paso. El segundo tiene que ver con el estrecho de Hormuz. Y el tercero serían, ya sabes, las negociaciones que había antes de que empezara esta guerra sobre el programa nuclear de Irán.
No veo que el primer paso vaya a ocurrir pronto, ni siquiera que llegue a ocurrir. I know, right? Es imposible que eso ocurra. Así que no van a llegar ni al programa nuclear ni al estrecho de Hormuz, ¿verdad? Right. No, I agree. That's why I think this indefinite ceasefire, this Por eso creo que este alto el fuego indefinido, este conflicto congelado, es probablemente la forma en que todo va a desarrollarse. El statu quo continúa. Estoy de acuerdo con Pete Hegseth. Yo no describiría esta guerra como un atolladero, porque un atolladero es algo en lo que estás atrapado. La describiría más bien como arenas movedizas, ¿no? Algo en lo que te estás hundiendo, pero todavía tienes la oportunidad de salir si eres lo bastante inteligente. Y eso es lo que tienen los estadounidenses aquí. Quiero decir, creo que cuando leo cosas sobre los mercados energéticos, o sobre las navieras, o de los analistas financieros, todos van en la misma dirección. And, they're all in line. They're all in step. Basically saying, Están todos de acuerdo, básicamente diciendo, mira, si esto termina ahora, tenemos por delante unos cuantos meses que van a ser difíciles para nosotros, pero nada de lo que no podamos recuperarnos. Pero si esto sigue, aunque sea en su forma actual, será desastroso. Entraremos en recesión, y en todo el mundo tendremos que enfrentarnos a una inflación muy alta. Y si vuelve a convertirse en guerra, y los iraníes hacen lo que dicen que van a hacer, ya sabes, eso de, por cada depósito de petróleo nuestro que destruyas, nosotros destruiremos 4 tuyos. Si realmente lo hacen, o incluso si se queda en algo equivalente, entonces no estaríamos hablando de recesión, sino de depresión. Y desde luego, esa es también mi opinión. and that's certainly my view too. This Así que bueno, ahora existe esa posibilidad de salir. Donald Trump tiene la capacidad de declarar la victoria e irse a casa. Eso lo puede hacer. Ahora bien, si los israelíes aceptarían algo así, o si para ellos el Líbano está suficientemente controlado como lo tienen, eso ya es otra cuestión. Y hemos visto en Israel, ¿verdad?, a Yair Lapid y a Naftali Bennett unir fuerzas para desafiar a Netanyahu en las elecciones, que podrían celebrarse tan pronto como en junio. No estoy seguro de cuándo están previstas, pero creo que deben hacerse como muy tarde en octubre. Así que, si miras lo que están diciendo, claro, ellos afirman que Netanyahu es corrupto y que debería estar en la cárcel, lo cual es cierto. Pero de lo que más insisten, entre otras cosas, porque hay más temas, es en esta idea de que el alto el fuego en Líbano es un desastre. Ahora bien, no es un alto el fuego, como todos sabemos, y tampoco es el alto el fuego que ninguno de nosotros esperaba que fuera. Pero esta presión política sobre Netanyahu para que continúe la guerra en Líbano, junto con las críticas que recibirá por no haber cumplido la misión, por no haber llevado a cabo el cambio de régimen en Irán que prometió a todo el mundo, eso es un problema político para Netanyahu. Así que creo que en cambio, Trump puede permitirse decir, ganamos, ¿no? Les dimos un golpe, pusimos a los iraníes en su sitio. Nadie se ha enfrentado a los iraníes como yo lo hice. Acabamos con toda su cúpula. Ronald Reagan nunca hizo nada parecido. Puedes imaginarte a Trump diciendo eso y quedándose tan tranquilo, ¿verdad? Pero con los israelíes, ¿tiene Netanyahu esa misma capacidad, sobre todo con las elecciones a la vuelta de la esquina? Yo creo que Netanyahu y su gente pensaban que esta guerra iba a ser un éxito para ellos en muchos sentidos. Uno de ellos, especialmente con la extensión del conflicto al Líbano, que es algo muy popular en Israel, era que eso les beneficiaría directamente en las elecciones. Y ahora tiene este problema, que quizá los estadounidenses no quieran seguir con esta guerra. Y ahora él es políticamente vulnerable, porque sus oponentes dicen que es una guerra que terminó demasiado pronto, o que los israelíes no han ganado. Así que creo que los israelíes pueden ser un factor que complique este proceso, en el que un alto el fuego indefinido acabe convirtiéndose básicamente en la situación permanente. Pero tienes razón en ese punto, sobre un final permanente. Incluso si llegáramos a eso, incluso si ahora se alcanzara un acuerdo, ¿qué pasará dentro de 3 meses? ¿Qué pasará en 6 meses? ¿Qué pasará en 1 año? Ya sabes,
cuando vuelva a ser conveniente para los políticos israelíes y estadounidenses reanudar la guerra. En fin, dejémoslo ahí, porque también podríamos hablar de lo que están viviendo los estados árabes y de todo lo demás. Pero sí, Creo que Netanyahu, lo que está afrontando en Israel, son enormes dificultades económicas en este momento. Enormes, de verdad. He visto muchos informes desde Israel, y el antiguo jefe del Mossad dijo que Netanyahu está fallando en todos y cada uno de los objetivos que tenía. El cambio de régimen en Irán no funcionó. El estrecho de Hormuz está bajo control de los iraníes. Y el programa nuclear. No hay ningún tipo de claridad sobre cuál será el futuro del programa nuclear en Irán. Estos son puntos fundamentales para Benjamin Netanyahu y su gobierno ahora mismo. exacto. ¿Y cómo va a ser eso, Matt? Has mencionado el caso de los países del Golfo. Si quieres decir algo sobre Israel, puedes hacerlo, pero puedes incluirlo en tu comentario sobre mi pregunta acerca de los países del Golfo y la situación en la que están. Tenemos básicamente dos países en estos estados árabes, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. En realidad, están enfrentados entre sí. Nadie habla de ello, pero están en conflicto, no solo en Yemen, sino también en Sudán. Y ahora mismo, con el caso de que Emiratos quiera salir de la OPEP+. Exacto. Entonces, ¿cómo ves la situación? Porque hay muchos... No se trata en absoluto de Irán, ni de que Irán ataque. Se trata del eithor que hay entre ellos mismos. Exacto. También están las circunstancias tan precarias de países como Qatar, Kuwait o Irak, que básicamente han tenido que parar toda su producción de petróleo y gas y que apenas tienen rutas comerciales disponibles. A diferencia de los iraníes, que como muchos habrán visto, los pakistaníes están descargando barcos iraníes que van hacia Karachi, lo ponen todo en camiones y lo llevan por carretera hasta Irán. ¿Es engorroso? ¿Es complicado? ¿Es caro? Sí. Pero, ¿se puede hacer? Por supuesto. ¿Era algo que se podía prever y entender que acabaría ocurriendo? Totalmente. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero, ya sabes, en general, los kuwaitíes, los qataríes, los bareiníes, los emiratíes, incluso hasta cierto punto, tampoco tienen esas vías. Y vimos a los emiratíes la semana pasada venir a Estados Unidos y decir, oye, necesitamos un intercambio de divisas. Llegan con un papel, básicamente diciendo, esta es tu guerra, esto es lo que nos está costando, necesitamos un rescate. En esencia, igual que hiciste con tu amigo Milei en Argentina el año pasado. Tienes que hacer lo mismo con nosotros, ¿no? O sea, estamos viendo los efectos que eso está teniendo en esos países y podemos imaginar los que seguirá teniendo. Y ahora, estos países se ven en una situación en la que básicamente los estadounidenses los están usando para jugar al gallina con los iraníes. Apostamos a que los iraníes se van a derrumbar antes que los monarcas de Kuwait, Qatar o Bahrein, ¿no? Es decir, hay una tensión dentro del Consejo de Cooperación del Golfo, donde, claro, todos estos monarcas deben en gran parte sus tronos a los estadounidenses desde hace, pues, unas 8 décadas. Pero ahora se están dando cuenta de que, bueno, esto fue un pacto con el diablo. Un trato con, ya sabes, el borracho del bar de la esquina, algo así. Este tipo nunca iba a cumplir su palabra. Nunca iba a pagar lo que debía. Y uno se pregunta, ¿por qué pensé alguna vez que podía confiar en él? Así que tenías a Estados Unidos, que se suponía que debía ser el garante de estos países, no solo de su seguridad, sino también de sus economías, asegurando que algo así nunca pudiera ocurrir. Se suponía que los estadounidenses nunca permitirían que pasara algo como esto, el cierre de estas economías de esta manera. Y aquí estamos, y ahora los estadounidenses vuelven a jugar al gallina con los iraníes, usándolos como su colchón. Así que no solo eran estados tapón en lo militar, sino que también funcionan como tapones económicos, ¿verdad?
porque estos países se van a hundir antes de que la economía estadounidense sufra tanto como tendría que sufrir para que los estadounidenses sientan de verdad el golpe. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que, si estás allí, tienes que mirar esto y preguntarte, ¿es realmente este el camino correcto? Luego, además, hay que tener en cuenta que estos países no se llevan bien entre ellos, ¿sabes? Así que esa idea de, bueno, ¿por qué no se juntan y forman su propio club, básicamente? Y ya está. Pues no va a funcionar. Simplemente no lo van a hacer. Y la hostilidad, la guerra, como bien la has llamado Nima, entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí en sus distintas guerras por delegación. Pero también hay que recordar que fue en 2021 cuando pensábamos que esos países podrían atacar a Qatar. Y desde luego, en aquel momento había un bloqueo. La gente se acuerda de eso. Así que si miras un país como Bahrein, donde Arabia Saudí, ¿y quién ayudó en ese bloqueo a Qatar? Irán también ayudó a Qatar. Exacto, eso es. Entonces, ves y piensas, vale, vaya, esto puede realmente, ¿qué va a salir de todo esto cuando se calme la situación? ¿Cómo va a quedar? Y luego podemos llevar eso a Europa, ¿no? Y ves, no sé, ¿fue Pete Hegseth o alguien diciendo que vamos a expulsar a España de la OTAN? Quiero decir, pero además, el informe de hoy sobre la presión económica, la Unión Europea dijo que esta guerra le está costando a Europa $500 millardos al día. Y probablemente sea una estimación a la baja, ¿verdad? Pero luego miras a Japón, miras a Corea del Sur. En Corea del Sur, el 70% de la población está recibiendo básicamente tarjetas de efectivo del gobierno surcoreano para compensar la enorme inflación que ha habido en el último mes o dos. Los surcoreanos ya están haciendo eso. Supongo que están teniendo que pagar a su gente en efectivo para evitar que se rebelen. Sí, quiero decir, la presión que esto está generando en el mundo, no solo la económica, sino también la política, sobre el imperio estadounidense. Y todo el mundo dice que no es culpa suya. Vamos, los únicos que dicen que es culpa de los iraníes son los psicópatas como Khaled Khaled. Pero incluso alguien como Friedrich Merz se está volviendo contra los estadounidenses. Friedrich Merz, que el año pasado estaba encantado, celebrando que los israelíes hicieran el trabajo sucio por nosotros contra los iraníes. Y hace apenas 2 meses, Merz era el mayor animador de Europa en esta guerra. Y ahora Merz dice, esto no va bien, los estadounidenses están quedando en ridículo. Quiero decir, si pierdes Merz, ya sabes, hay que mirar esto desde el punto de vista de las consecuencias. Y los iraníes lo saben. Creo que los iraníes han hecho ese cálculo, que ya han hecho lo suficiente, que han conseguido lo que querían y que no necesitan seguir empujando esta guerra. Hace unas semanas habría dicho que necesitaban seguir presionando, pero ahora creo que tienen razón al pensar que con un alto el fuego indefinido pueden conseguir lo que buscan. Podemos hablar del bloqueo, de lo poroso que es, de cuántos barcos iraníes están logrando pasar, del hecho de que Irán va a volver a importar cosas por tierra. No es lo ideal, no es lo más eficiente, es más caro, pero mantendrá al país con vida. Y además está su peaje, la prima que están obteniendo por su petróleo. Hoy ha salido una noticia diciendo que, bueno, los iraníes han quedado prácticamente paralizados desde que empezó el bloqueo. A mí me parece un poco dudosa la metodología que han usado para calcularlo, porque creo que hay muchos barcos iraníes que ya nos están contando en la forma en que el Wall Street Journal hizo esa historia, o la agencia que lo hizo para ellos. Pero aún así, si lo miras, desde que empezó el bloqueo, la producción iraní ha caído a la mitad. Barrett Gozritzer is a stand of righty. Ha ocurrido en países aliados de Estados Unidos, Kuwait, Qatar, Irak, y creo que también en Bahrein. Y creo que los Emiratos han caído al menos un 50%, si no más, ¿no? Y los saudíes creo que han bajado un tercio. O sea, vale, los iraníes están peor que los saudíes, pero no tan mal como los demás. ¿Cómo puede ser eso una victoria?
Y otra vez, si miras este colchón económico para el que estamos usando a estos estados, entonces sí, de nuevo, ¿qué sale de todo esto? ¿Qué sale realmente de todo esto? Y luego si añadimos lo que decías sobre la hostilidad, los Emiratos están dejando la OPEP, quieren producir tanto como quieran, pero además tienen su propia visión. Y bueno, una de las cosas que hemos visto es esta alianza entre Emiratos e Israel. Y luego, la semana pasada, tuvimos esas noticias sobre los israelíes enviando sistemas cúpula de hierro. ¿Y qué dijeron los emiratíes sobre eso? Los israelíes son, bueno, voy a tener que parafrasearlo porque no recuerdo exactamente cómo lo dijeron, pero básicamente los emiratíes decían que los israelíes eran los amigos en los que podían confiar, a diferencia de sus propios estados árabes. Matt, I think looking at the attitude of Matt, the Trump administration, creo que si miramos la actitud de la administración Trump y la forma en que los socios, aliados o amigos de Estados Unidos, como Japón, Corea del Sur, los países del Golfo o incluso los europeos, ven hoy a Estados Unidos, es totalmente distinta a como lo veían antes de que empezara esta guerra, tío. Porque se dan cuenta de que incluso con el tema del bloqueo, Estados Unidos está dispuesto a sacrificarlo todo con tal de alcanzar un acuerdo que ya estaba sobre la mesa antes de que empezara la guerra. Es increíble lo que ha pasado. Si lo escribes o si haces una animación sobre esto, va a parecer algo completamente absurdo. Y ahora mismo, las dificultades que tienen Japón y Corea del Sur son realmente graves para estos países, porque están suplicando a Irán que deje pasar uno de esos petroleros por el estrecho de Hormuz. Literalmente, están suplicando por eso. Y esto muestra lo desesperada que es la situación, por ejemplo, en Japón. Y creo que, a largo plazo, ellos ven a Estados Unidos de otra manera. ¿Quién es Estados Unidos para nosotros? ¿Quién es Estados Unidos? ¿Cuál es el objetivo principal de mantener algún tipo de amistad con Estados Unidos? Y la administración Trump, el nivel de daño que ha causado en la relación entre Estados Unidos y estos países, creo que con el tiempo será devastador. Exacto. Creo que lo que probablemente estás viendo en los países europeos y en los del Pacífico no viene de las cúpulas, ¿verdad? No creo que Kishida en Japón sea un militarista. No lo llamaría de derechas en ese sentido. Tampoco pienso que vaya a romper con Estados Unidos. Y bueno, de la misma manera, diría que en la mayoría de los grandes partidos de Europa esperan que los demócratas vuelvan al poder y que recuperemos el mismo tipo de relación con Estados Unidos que tuvimos con Obama o con Biden, y que participemos en sus guerras, y, ya sabes, que todo vuelva a ser como en los viejos tiempos. Pero incluso entonces, entre quienes no estaban en ese nivel, entre quienes entienden que esas guerras fueron un error, que comprenden las políticas neoliberales que los europeos estaban adoptando, porque eso forma parte del orden cultural estadounidense, se veía que eran desastrosas. Eran guerras y políticas económicas que iban a seguir deteriorando la salud social, política y económica de Europa. En el Pacífico no se nota tanto, pero en Europa creo que se ve con mucha claridad. Y por eso pienso que por debajo de los niveles más altos de liderazgo, por debajo de los von der Leyen, los Scholz, incluso los Merkel, aunque hiciera ese comentario el otro día, los Stürmer y demás, se percibe una generación que entiende que no hay esperanza para el imperio estadounidense. Creo que eso era lo que pasaba con las generaciones anteriores, con gente de mi edad, con personas de 50 años o más, tanto en Europa como en el Pacífico. Esa idea de, bueno, lo de Trump es una aberración, todo volverá a la normalidad, ya sabes, será como en los viejos tiempos, sin entender del todo lo corrosiva que fue la participación europea en las guerras de Estados Unidos o en las fantasías económicas neoliberales americanas. Y también, claro, la falta de inversión que todo eso provocó en sus propias sociedades. Creo que eso era puro pensamiento ilusorio, porque aunque fuera Obama, aunque fuera Biden,
Y aunque fueran personas pulidas, que decían lo correcto y salían bien en las fotos contigo, eran en el fondo de los tuyos. Tenían una mentalidad europea, pero aún así sus políticas fueron increíblemente dañinas. Y creo que las generaciones posteriores a la mía, es decir, la gente menor de 50, tu generación, lo entienden. Entienden que Trump puede ser un completo desastre. Trump puede ser el peor. Y yo discutiría eso, porque Trump no ha matado a 1 millón de personas como hizo George Bush. Pero ya sabes, esta idea de que él es solo un síntoma, una manifestación del imperio estadounidense, con todos sus defectos y todos los problemas que acompañan a su declive. Así que creo que, quizá en los próximos años, ojalá veamos más liderazgos europeos que vayan más allá de lo que está haciendo Pedro Sánchez, ¿no? ¿Quién va a asumir esta idea de que tenemos que hacer lo nuestro aquí? Deberían haberlo hecho al final de la Guerra Fría. En 1991, cuando bajó la bandera en el Kremlin, deberíamos haber disuelto la OTAN. Deberíamos haber dicho, gracias a los estadounidenses, esperamos una colaboración en este nuevo orden mundial. Pero aquí vamos a hacer nuestro propio camino europeo. Y luego, cuando ocurrió el 11 de septiembre y empezaron las guerras, los europeos tendrían que haber dicho, lo sentimos mucho, vuestras guerras son un espectáculo de horror inmoral y enorme, y no vamos a participar en ello. Y así una es. Y bueno, ya sabes, quizá ahí es donde lleguemos dentro de, no sé, unos 10 años más o menos, con los europeos. Y creo que la duda viene de las naciones del Pacífico, Japón y Corea del Sur. Metería a los australianos en el mismo grupo que los europeos, y a Nueva Zelanda también por ahí. Pero en el caso de los japoneses, los surcoreanos y otros países de la ASEAN, mira, hace unos días salió una historia en The Washington Post, Nima, donde el ministro de Exteriores de Tailandia había ido a China buscando ayuda de los chinos, porque los estadounidenses no van a ayudarles. Los tailandeses se están quedando sin combustible. Tienen todo tipo de problemas de inflación, todo tipo de dificultades ya en su economía. Los estadounidenses no van a ayudarles. Así que el ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia fue a China. Y al final de ese artículo, en The Washington Post, que me parece un artículo muy importante para que la gente lo lea, al final, el ministro tailandés dice algo que me pareció muy sincero para un ministro de Exteriores. Algo así como, mira, los chinos tienen sus propios problemas, tienen sus objetivos, y eso hay que entenderlo. Pero al menos podemos comprender cuáles son los intereses de China. Y eso es lo que pasa. Ya sabes, con los estadounidenses, no sabemos cuáles son sus intereses. No podemos confiar en ellos. No son previsibles. Quiero decir, tienes al ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia. Tailandia, que ha sido durante mucho tiempo un aliado de Estados Unidos con una fuerte conexión militar con ellos, diciendo, no podemos confiar en los estadounidenses, ¿verdad? Creo que esa forma de pensar va a ir apareciendo en las próximas generaciones de líderes, tanto en Europa como en el Pacífico. Y eso tendrá consecuencias sobre el imperio estadounidense, las consecuencias que, bueno, deberíamos esperar que tenga. Sabes, lo sorprendente de ese artículo que acabas de mencionar es que la respuesta de los chinos fue simplemente, no podemos ayudarte, porque nosotros también tenemos 70 petroleros esperando. Exacto, nosotros también estamos atascados. Exacto, nosotros también estamos atascados. Nuestra dificultad superar esto, sí. Y eso es todo otro asunto. Lo que realmente pesa sobre nosotros en Estados Unidos es la psicopatía que hay en este país con respecto a China. Quiero decir, hay tantos comentaristas, tantos senadores, tantos expertos de los think tanks, que cuando empiezan a hablar de Irán, acaban hablando de China. Es una especie de manía, una obsesión con China, y eso no va a desaparecer. Y si uno mira la solicitud de presupuesto del Pentágono, de $1,5 billion, todo vuelve una y otra vez a China.
siempre vuelve a China. Exacto, que si tenemos que gastar decenas de miles de millones más para comprar más misiles, que si tenemos que darle a Lockheed, a Raytheon y a Boeing decenas de miles de millones más para que construyan fábricas por culpa de China. Exacto. Y ahora Irán sirve como una buena excusa para eso, porque hemos gastado estos misiles luchando contra Irán. Pero esto es algo que llevan defendiendo desde hace varios años. Así que, para mí, eso es tremendamente preocupante y debería serlo también para Corea del Sur, Japón y Australia. Mire, si Estados Unidos tuviera que librar una guerra con China basándose en este conflicto, que de hecho es como debería plantearse, tendría que evacuar Okinawa. Probablemente no podría mantener Guam y quizá incluso tendría que evacuar Pearl Harbor. Japón, Corea del Sur, Filipinas serían los amortiguadores militares. Serían, por así decirlo, las esponjas de drones y misiles, igual que lo fueron Kuwait, los Emiratos, Qatar, Arabia Saudí y todos los estados árabes. Y lo mismo ocurriría con las consecuencias económicas. Lo mismo pasa con Corea del Sur, con Filipinas, con Japón y con Tailandia, ¿verdad? Y Australia tampoco está fuera de alcance. Así que si estás en Australia viendo esto, no recuerdo bien. Mis misiles chinos, los DF-27 o como se llamen, pueden alcanzar Australia. Y ni hablar de sus flotas de superficie submarina y aérea, que sin duda pueden operar en torno a Australia. Pero sí, quiero decir, esta idea de que vamos a luchar contra China, la realidad es que probablemente tendríamos que evacuar Pearl Harbor si llegáramos a enfrentarnos a los chinos. Es una locura, pero esa locura existe, esa obsesión está ahí. Y creo que estamos viendo repetirse una historia imperial muy antigua. Estamos dentro de las corrientes de la historia, y estamos presenciando cómo el declive inevitable del imperio estadounidense podría desarrollarse de forma catastrófica. Creo que el punto que acabas de mencionar, sobre cómo quien habla de Irán acaba yendo a China, ya lo hemos visto antes con el caso de Rusia, si recuerdas. Están haciendo lo mismo, por cierto, con el caso de Rusia y con el de Irán. Y China lo entiende perfectamente. Saben lo que está pasando. Matt, creo que otra de las dificultades que tiene ahora mismo la administración Trump, incluso con esta visita del rey británico a Estados Unidos, fue que volvió a insistir, intentando convencer a la administración Trump de que se implicara en Ucrania. Y literalmente, estaba pidiendo a Estados Unidos que se involucrara más en Ucrania. Ahora, Donald Trump tiene, creo yo, una especie de callejón sin salida para su administración. No pusieron fin al conflicto en Ucrania, ¿verdad? Y ahora están metidos en este conflicto con Irán. No sé qué está pasando. No veo ninguna capacidad, ninguna habilidad en esta administración para afrontar las dificultades a las que se enfrenta. Tienen una especie de táctica, sí, pero no hay nadie que diga claramente que la situación actual de la política exterior de Estados Unidos es un auténtico atolladero. Si los europeos están presionando para que Estados Unidos se implique más en la guerra de Ucrania, si los países del Golfo están afrontando este tipo de problemas, si Israel, al final, no ha conseguido ninguno de los objetivos que tenía antes de que empezara esta guerra, ¿qué significa todo eso para la política exterior de Estados Unidos? Primero, todavía no he visto los informes de la llamada que han tenido hoy Vladimir Putin y Donald Trump. Sí, fueron 2 horas. Exacto. Fue una llamada larga, ¿verdad? Pero no salió nada de ahí. Quiero decir, tampoco se esperaba que saliera nada. Y la atención de los estadounidenses ya no está en Ucrania. Yo recomendaría a la gente, si no ha visto la película que se estrenó el año pasado, la película de ficción sobre la relación de Donald Trump con Roy Cohn, que se llama El Aprendiz, de verdad les animo a verla. Si ven esa película, entenderán mejor quién es Donald Trump. Y Donald Trump fue un hombre que tuvo, no recuerdo cuántas bancarrotas, pero muchas. He's happy to fail and move on.
Él está tranquilo con fracasar y seguir adelante. Exacto. Sabe que las cosas se recuperan. Todo gira en torno al presente, al momento. Y ahora vemos este nuevo enfoque en Washington en torno a Cuba. Y sí, estoy de acuerdo, Nima. Son unos incompetentes. Es una cleptocracia. Es una caquistocracia, ¿verdad? La peor gente de esa sociedad dirigiendo el gobierno. Pero fíjate en lo que han conseguido hacer solo en los últimos 6 o 7 meses. Pasaron de Ucrania a Gaza, luego al Líbano, a Venezuela, a Irán, y ahora están listos para girar hacia Cuba. Su determinación es increíble. Su determinación es increíble, realmente impresionante. Pero su competencia no está ahí, y no les importa. Así que su capacidad para seguir adelante con todo esto se debe simplemente a que tienen a un presidente dispuesto a dejar cosas atrás. Y quizá eso sea una buena noticia para nosotros, en el sentido de que tal vez sea parte de esta guerra, ¿sabes? Y quizá haga lo que ha dicho en el pasado. Ha repetido muchas veces, durante muchos años, que Estados Unidos no debería estar en Oriente Medio. Y quizá ahora, si nos ponemos el gorro de papel de aluminio y empezamos a hablar de ajedrez en 5 dimensiones, ¿es esta la forma en que Estados Unidos sale de Oriente Medio? ¿Es así como Estados Unidos se desentiende de las cosas en las que no quiere estar, como la OTAN? Esta guerra, de la que estamos hablando, y que muchos consideran la línea que marca el inicio del siglo XXI, es la guerra que saca a Estados Unidos de Oriente Medio, al menos tal y como estaba en el siglo XX, y de Europa, también como estaba en el siglo XX, para permitirle anclarse o volver a establecerse como un imperio en el hemisferio occidental. Y eso encajaría con la estrategia de seguridad nacional que Estados Unidos presentó el año pasado, de la que tú y yo hablamos mucho. Desde luego, tenemos nuestras diferencias con ella. Pero hay una cosa con la que, bueno, no se puede discutir, y es que al menos hay una estrategia. Al menos hay un plan, al menos hay una razón o una lógica detrás, o algún argumento que se puede defender. Así que no creo en eso del ajedrez en 5 dimensiones, no llevo un gorro de papel de aluminio, por decirlo así. Pero hay otras cosas, seguro. Ahora bien, ¿es esto lo que hace que las circunstancias sean tales que Estados Unidos ya no esté en Oriente Medio? Que la OTAN siga su propio camino, que el ejército de la OTAN se convierta en el ejército de la Unión Europea. Es eso lo que estamos viendo aquí. Y creo que hay una buena probabilidad de que así sea. Una buena probabilidad. Sí. Hace apenas unos minutos, Matt, hemos visto este tweet del presidente del Parlamento iraní, porque Donald Trump dijo recientemente que si no exportaban el petróleo iba a explotar. Él respondió, llevamos 3 días y no ha explotado ningún petróleo. Podríamos alargarlo a 30 y retransmitirlo en directo desde aquí. Y ese es el tipo de consejos absurdos que recibe la administración estadounidense de gente como Bolton, que también impulsó la teoría del bloqueo y llevó el precio del petróleo por encima de los $120. El siguiente paso será 140. El problema no es la teoría, es la mentalidad. Next step going to be 140. The issue isn't the theory, it's the mindset. I think. Creo que de alguna manera está dando en el clavo, acertando de lleno. Sí, exactamente. Quiero decir, es totalmente cierto. No debería haber estado hablando durante la última hora, ¿verdad? Habría sido mejor dejar que la gente leyera eso durante 30 segundos, en lugar de tener que aguantarme hablando sin parar durante 1 hora. Pero sí, es justo eso, exactamente eso, ¿sabes? O sea, sí, y volviendo al tema, supongamos que los estadounidenses tienen razón, ¿vale? Supongamos que Kolobov se equivoca aquí, ¿de acuerdo? El problema para los árabes es que van muchas semanas por delante de los iraníes en el proceso, y además las economías árabes funcionan justo a tiempo, y no son países que hayan estado sometidos a sanciones durante décadas. Y tampoco tienen, ¿verdad?, otras rutas comerciales disponibles. No hay un mar Caspio para los kuwaitíes o los cataríes, ¿entiendes? No hay, quiero decir. Así que, bueno, todo esto es realmente impresionante.
this whole thing is so impressive. Yeah. It's just breathtaking to watch this. I mean, Es que es impresionante ver esto. De verdad, me revuelve el estómago. Lo odio. Me da un asco tremendo. Pero aún así, es increíble lo que estamos presenciando. Este nivel de ni siquiera sé cuál sería la palabra para describir lo que estamos viendo. Y lo único que me da un poco de consuelo es que Donald Trump no es George W. Bush y que Donald Trump podría cambiar de opinión. Y ojalá lo haga. Espero que eso sea lo que Putin le haya dicho hoy. Y creo que si Putin llama a Trump, y si Xi llama a Trump, y si Sisi llama a Trump, y Al-Thani llama a Trump, y Erdogan llama a Trump, y ya sabes, Modi también llama a Trump, y todos le transmiten el mismo mensaje, quizá eso logre hacerle reaccionar. Porque ahora mismo, Trump está rodeado de asesores, ya sea en persona, en los programas de noticias por cable o en las páginas del Washington Post. Gente como Mark Levin, Mark Thiessen o quien sea. Jack Keane, ¿sabes? Quiero decir, quizás si escucha a esos dictadores de todo el mundo a los que respeta y admira, decirle algo como, Donald, esto va muy mal, tienes que ponerle fin. Donald, esto es lo que yo haría. Asumiría las pérdidas, declararía la victoria y me iría a casa. Si oye eso de Modi, si lo oye de Sisi, quizá eso me mutile hoy. Sabes, creo que eso podría tener algún efecto, porque si no, tenemos ahora mismo en el poder a lo que sería, digamos, el ejemplo perfecto de la enmienda 25. Y para quien no lo sepa, la enmienda 25 es la parte de la Constitución de Estados Unidos que permite destituir al presidente por incapacidad o incompetencia. Y bueno, ahí lo tienes. No es que el vicepresidente fuera a hacerlo mejor, creo. No lo sé. Pero sí, no sé qué decir. Muchas gracias, Matt, por estar hoy con nosotros. Un verdadero placer, como siempre. Gracias, Nima.